Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Torres, yo soy biólogo, trabajo para el programa forestal de INEA Tacuarembó y les voy a hablar hoy de marcadores moleculares y mejoramiento genético forestal, que es el área en la que yo trabajo. Les voy a estar contando algunas aplicaciones de los marcadores, algunos productos que hemos realizado en el programa de mejoramiento genético forestal y discutir un poco de las aplicaciones de estas tecnologías en la actualidad. Bueno, a continuación los titulares. Antes de empezar a hablar de marcadores moleculares, tenemos que explicar un poco en qué consiste el concepto de diversidad genética en las especies biológicas. Luego vamos a hablar de los marcadores moleculares en general, posteriormente de los microsatélites y el rol que tienen tanto en el análisis poblacional, la importancia del análisis poblacional, están también en el registro de clones y cultivares, aplicaciones que también tienen en la conservación genética, y posteriormente vamos a hablar de los marcadores SNPs, la importancia del genotipado masivo, tanto para la construcción de mapas genéticos de alta resolución, análisis de asociación a nivel genómico, selección genómica y demás. La diversidad genética la podemos definir como el número total de características genéticas que componen una especie. Esta diversidad genética permite que las especies se puedan adaptar a entornos cambiantes, o sea, es la base de la evolución. Esa diversidad que está presente en los individuos de una especie, esa variabilidad intraespecífica, es la base sobre la cual opera la selección natural en las poblaciones naturales y es también la base genética sobre lo cual los mejoradores realizan los procesos de selección en los programas de mejoramiento genético para tratar de profundizar en las características fenotípicas deseadas. Estas diferencias que constituyen la diversidad genética pueden ser exploradas a nivel del ADN mediante marcadores moleculares. Existen varios tipos de marcadores, existen marcadores bioquímicos, existen marcadores morfológicos y demás. Sin embargo, en lo que concierne a esta presentación, nosotros nos vamos a enfocar en los marcadores moleculares porque son los que trabajamos nosotros. Pero quédense con la idea de que la diversidad genética no es exclusivamente explorada mediante marcadores moleculares. Existen también otras alternativas mediante lo cual se puede estudiar. Ahora, volviendo a los marcadores moleculares, los podemos definir como un fragmento de ADN que contiene variación genética. Se usan para detectar polimorfismos entre diferentes individuos de una población. Por polimorfismos entendemos las diferencias genéticas que pueden haber entre los individuos de una misma población. Estos polimorfismos también constituyen a la base genética y son los que hacen que las poblaciones se puedan adaptar a entornos cambiantes. Y estas diferencias se exploran a nivel del ADN. Dentro de los marcadores moleculares, los más extendidos hoy día son aquellos que se basan en PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Les voy a explicar brevemente qué consiste la reacción de la cadena de la polimerasa. Por ejemplo, imaginen el árbol que tenemos en la figura, del cual tomamos una muestra de tejido. Esa muestra de tejido la purificamos y vamos a obtener una representación de todo el genoma del individuo. A su vez, por las técnicas de PCR podemos flanquear una pequeña región como la que está señalada en la figura, en color rosado. Esa pequeña región del ADN, esa pequeña porción del genoma, es nuestro objetivo blanco que lo vamos a amplificar mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Usando primer específicos, podemos flanquear esa región y amplificarla varios millones de copias hasta tener un producto que pueda ser analizable independientemente, ya sea por electroforesis en gel o por un genotipificador automático. Ese es el principio de lo que es un marcador molecular. Hoy día tenemos marcadores mucho más complejos, como vamos a ver más adelante,
que están distribuidos por todo el genoma, que tienen amplia cobertura y que es la dirección en la que está yendo los avances de la genética molecular. Bueno, en esta diapositiva estamos viendo cómo se estaría identificando un producto de amplificación por PCR, en este caso de marcadores microsatélites, que podría corresponder al segmento ilustrado en la figura anterior. Como podemos ver, tenemos una planta A y una planta B, y la región que vamos a amplificar por PCR, tanto en la planta A como en la planta B, es común a los primers de unión, que nos van a amplificar la región intermediaria, pero las regiones amplificables van a tener diferencia en la longitud, o sea, una de las cadenas de ADN va a ser más larga que la otra. Esto es lo que se entiende por un polimorfismo. En este caso, el polimorfismo lo entendemos como diferencias en el tamaño de los alelos amplificados. En el caso de los marcadores microsatélites, esta capacidad de diferenciar los diferentes alelos de un mismo locus se conoce como codominancia. Es decir, que los microsatélites son marcadores codominantes. Otra característica que tienen es que son altamente polimórficos, pueden llegar a tener varios alelos por locus, poseen altas tasas de mutación, por eso son altamente polimórficos. Son económicos, son rápidos y son muy fáciles de utilizar. Bueno, en esta figura va en sintonía con la anterior. Esta es otra forma de ver los marcadores microsatélites, solo que en este caso el resultado fue obtenido por un genotipificador automático. Y podemos ver que en este caso los alelos se ven como picos. Cada pico en el eje de las Y corresponde a la intensidad de fluorescencia y en el eje de las X su peso molecular. También esta forma es muy utilizada para observar el polimorfismo, y la ventaja que tiene sobre el análisis de electroforesis es que es de muy fácil automatización. En estos casos que le he mostrado hasta ahora estamos viendo polimorfismo de uno o dos individuos, pero en realidad cuando trabajamos con análisis poblacionales estamos trabajando con cientos de individuos, ¿no? Son planillas bastante más extensas. Acá como ejemplo les estoy mostrando un resultado obtenido en nuestro laboratorio de comparación de genotipos de clones. Lo que tenemos es una multiplex PCR. En este caso son varios segmentos de ADN que se amplifican simultáneamente. La ventaja que tiene trabajar en multiplex PCR es que nos permite analizar varios marcadores microsatélites a la vez. Esta técnica fue visualizada mediante genotipado automático de alta resolución. Y bueno, el resultado es el que pueden observar en el gráfico de la figura. Bueno, a modo de ejemplo, en esta figura les estoy mostrando cómo es el genotipado o DNA fingerprinting de varios genotipos, ¿no? Como pueden ver, tenemos cada columna constituye un marcador molecular, como el 1040, el 925 o el 1008, y debajo los alelos 1 y 2 de cada uno de los marcadores. Las filas constituyen los genotipos de los clones analizados. Y así estas tablas se van extendiendo a medida que se van analizando decenas o cientos de individuos. Todo esto luego va a ser analizado estadísticamente. Bueno, en esta tabla que vemos a continuación les estoy mostrando cómo se están comportando cada uno de estos marcadores moleculares, en este caso llamados hembra, y los parámetros poblacionales que estamos obteniendo para cada uno de ellos, como el número de individuos analizados, la K, que es el número de alelos por locus. Como podemos observar, tenemos marcadores que hasta exhiben 16 alelos por locus, 5 alelos por locus, en fin, son altamente polimórficos. La probabilidad de identidad, el PIC,
y demás. Es solo a modo ilustrativo. Esta tabla son tablas típicas de paper y bueno, los que quieran profundizar pueden consultar en los correspondientes artículos. Bueno, esta figura también fue obtenida del análisis anterior. Es la misma matriz de genotipado, donde podemos observar diferentes clones que son clones de acá, clones uruguayos, que fueron analizados en nuestro laboratorio. Podemos ver que las especies Eucalyptus grandis y Eucalyptus globulus aparecen diferenciadas. Esto es consecuencia de su diversidad genética característica para cada una de las especies. Como veíamos en la tabla anterior, si bien el genotipado es el mismo para las dos especies porque son marcadores transferibles, los resultados de los parámetros obtenidos para estos marcadores son diferentes. O sea, que los resultados que producen estos marcadores son diferentes para cada una de las especies. También podemos observar que en el caso de la especie Eucalyptus globulus se pueden identificar dos clústeres distintos, el rojo y el verde que vemos en la figura, que son agrupamientos diferentes que aparecen dentro de la misma población. Bueno, a modo de ejemplo, acá les muestro algunos de los encabezados de estas aplicaciones de uso de microsatélites. Por ejemplo, tenemos el genotipado de 128 clones de cultivares de té utilizando este tipo de marcadores. Bueno, esto tiene implicaciones en el registro de clones y cultivares. También tenemos otro artículo que habla sobre la trazabilidad basada en marcadores moleculares y otro que fue desarrollado por nuestro laboratorio sobre el uso de los marcadores microsatélites en la trazabilidad de eucaliptus. Sobre todo va dirigido a viveros que hacen propagación clonal y también se discute la importancia que ha tenido esta técnica de genotipado en temas de protección de la propiedad intelectual. Por ejemplo, hubo un caso en Brasil que se detectó material genético, clones, de una empresa que estaban siendo empleados por otra empresa sin autorización y mediante la pericia de marcadores moleculares basados en microsatélites se determinó que los materiales efectivamente eran de la empresa original y bueno, hubo toda una disputa legal al respecto, por lo cual me parece que es una de las aplicaciones más importantes de los marcadores moleculares, la protección de protección de los derechos de autor. Este tipo de marcadores microsatélites también han sido ampliamente usados en estudios de conservación genética, tanto sea ex situ como in situ. Por ejemplo, acá en este slide les estoy presentando un artículo que realizaron unos colegas de Brasil que hablan de la diversidad genética y biogeografía en la estructura poblacional de Araucaria augustifolia, que es una especie de la mata atlántica brasilera, que es de interés comercial también y que, bueno, ha estado sujeta a una deforestación intensa en diferentes estados de Brasil. Como consecuencia de la actividad antrópica, hay regiones de Brasil que experimentaron un 97% de reducción de la superficie forestada, 97%. Esta deforestación lleva a que aparezcan fragmentos que son unidades de conservación, ¿no? Y como podemos ver en los puntos azules de la figura, esos fragmentos están siendo conservados y analizados y fueron obtenidos materiales de ahí, son 19 fragmentos, y fueron genotipados por marcadores moleculares, los cuales nos van a permitir conocer la diversidad genética de estos puntos para realizar estrategias de conservación, pero también de mejoramiento genético. Bueno, ahora le voy a hablar de otro tipo de marcadores que son los SNPs, que se entienden como polimorfismo de un solo nucleótido. Estos también son muy numerosos, a diferencia de los microsatélites, están distribuidos por todo el genoma, son de una alta densidad, son codominantes, aunque no tienen
tantos alelos por locus como tienen los microsatélites. También son rápidos, son fáciles de automatizar y son muy abundantes, ¿no? En la figura podemos ver el ADN correspondiente a dos individuos y vemos que mientras uno exhibe la composición AT en una de sus bases, el otro tiene una composición GC. Para el resto de los nucleótidos de la cadena son iguales. O sea que este nucleótido, este par de bases, que es el que hace la diferencia, es el sitio polimórfico que se denomina SNP. Dentro de las aplicaciones de los SNPs están los mapas genéticos de alta resolución, los análisis de asociación a nivel genómico GWAS y la selección genómica. Después, la foto del artículo que tenemos ahí corresponde al desarrollo del chip 60K de Eucalyptus, el EucaChip 60K, que tiene 60.000 marcadores distribuidos por todo el genoma de Eucalyptus grandis y también es aplicado a 12 especies del género Eucalyptus. Esto abrió la puerta a toda una serie de innovaciones en el mejoramiento genético forestal de Eucalyptus, algunas de las cuales vamos a discutir a continuación. Bueno, lo que tenemos a continuación es una representación esquemática de lo que es un mapa genético de alta resolución. Cada rengloncito que tenemos ahí está indicando un marcador molecular en un cromosoma, en el grupo de ligamiento 1, 2, 3 y 4. Lo que quiero destacar de esta foto es que sepan que puedan evidenciar la gran cobertura genómica que se tiene hoy en día y el potencial que esto tiene para realizar estudios de genética y mejoramiento, ¿no? No es lo mismo tener 12 o 13 marcadores microsatélites que sí son útiles para estudios poblacionales que tener esta cobertura genómica que aparte nos permite hacer una asociación entre la genética cuantitativa y la genética molecular. Bueno, acá tenemos un trabajo de asociación genética en Eucalyptus. En la imagen podemos ver un Manhattan Plot, que es el nombre de ese tipo de gráfico. Vemos que en el eje de las X está numerado de 1 a 11. Esa numeración corresponde a los cromosomas, mientras que en el eje de las Y está asociado al fenotipo que estamos evaluando. En este caso, lo que se está haciendo es evaluar la resistencia de Eucalyptus oblicua a un patógeno, ¿no? Y estamos viendo qué puntos del genoma están más asociados a esa resistencia. Este tipo de estudios es posible justamente gracias a lo que les mostraba en el slide anterior, gracias a la capacidad de tener una alta densidad de marcadores agrupados uno al lado del otro. Ahora vamos a hablar de selección genómica, que es la principal aplicación de este tipo de genotipados masivos. La selección genómica se define como la selección de individuos basada en su valor genómico. Los valores genómicos se predicen en función de los efectos de los marcadores moleculares distribuidos en todo el genoma del individuo. El estudio de una población de entrenamiento, la elaboración de modelos predictivos, la aplicación de la población candidata y se requieren fenotipados precisos. Es decir, esto surge de la unión entre lo que era el mejoramiento genético tradicional y las nuevas tecnologías de fenotipado, de genotipado. Para eso también precisamos que los fenotipados sean precisos y necesitamos genotipar una población de entrenamiento sobre la cual vamos a validar nuestro modelo estadístico y luego vamos a aplicar ese modelo a nuestra población de mejora. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Les dejo mi dirección de contacto para los que tengan interés en profundizar en alguno de estos temas. Les mando un abrazo grande y estamos en contacto. Hasta la próxima.